El can negro y el autobús. Era un día antes de la Navidad del año 1938. El señor Nod, conductor de la Compañía Nacional de Transportes del Sur, partió de la estación de Barnstaple a las 5:40 de la mañana, llevando pasajeros y correo hacia el centro vacacional de Lytton, en la costa norte de Inglaterra. Solo llevaba 2 pasajeros, un soldado que volvía a casa a pasar la Navidad y un mesero que iba al hotel donde trabajaba. La carretera cruzaba por un paraje hermoso, y había luna llena en el cielo cuando el autobús cruzó el valle de Exmoor y se acercó al cruce de caminos de Blackmoor Gate. Después, el señor Nod describiría así el camino. Una cinta de plata sobre la que se hubiera visto una musaraña o una rama que hubiera decidido cruzar la carretera a esa hora, pero los animales que vio eran mucho más grandes. De pronto, se vio obligado a frenar de golpe, cuando un perro enorme y 2 ovejas aparecieron directamente frente a su autobús. Pero, aunque accionó de inmediato los frenos, sabía que debido a los ejes bajos del autobús, iba a pegarle a los animales. Respiró hondo, preparándose para el impacto cuando arrollara a las bestias, pero el choque jamás se produjo. Seguro de haber causado el fallecimiento de los animales, detuvo su autobús, bajó de un salto y corrió al frente con un sentimiento de horror. Sin embargo, no había nada debajo o enfrente de su autobús. No había señal alguna de un perro o de una oveja. El señor Nod comenzaba a preguntarse si había imaginado todo cuando se le unió el encargado de boletos, el señor Rudall, quien le preguntó sobre el paradero de los animales. Más tarde el señor Nod afirmaría: «Me dio mucho gusto que mi compañero de trabajo también hubiera visto a las bestias». Entonces dieron la vuelta al autobús, y ahí, de pie sobre el camino, su figura recortada contra la enorme luna llena, estaba el soldado, quien exclamó asombrado: «¡No hay nada aquí!». El mesero, quien no había bajado del autobús, también había visto a las bestias. Eran 4, pues los hombres que habían visto a los animales sobre la carretera. ¿Pero qué fue exactamente lo que vieron? ¿Una aparición espectral? ¿Los 4 hombres tuvieron una alucinación colectiva? No parece lógico. Si 4 personas diferentes vieron a los animales, es que vieron algo. Después, en un informe, el señor Nod escribió: «No había manera de que las ovejas y el perro hubieran podido escapar, y lo único que pensaba en aquel momento era que debía haber aplastado horriblemente al perro, mas el animal no estaba ahí. Esto que describo es una historia verdadera, la cual sin embargo no tengo explicación, pero cuando se le he relatado a algunas personas, me han sugerido que debí encontrarme con uno de los famosos fantasmas de los perros negros de Devon». Hay que mencionar que el perro espectral avistado aquel día antes de Navidad tenía cabeza, porque en Devon también se han visto cientos de veces perros fantasmas sin cabeza. Un relato especialmente macabro es el de una señora que despertó por la noche al escuchar la respiración de un perro, que al parecer estaba junto a su cama. Valerosamente la mujer extendió el brazo y comenzó a acariciar su pelambre. Pensó que el perro era una de las mascotas de la casa, y siguió acariciando al can, hasta que su mano llegó al cuello y a la cabeza. Solo que el perro no tenía cabeza. Horrorizada, la mujer se dio cuenta de que acariciaba un muñón de carne descubierta y cruda. Al gritar fuera de sí, la aparición se desvaneció. En 1976, durante el verano, el diario londinense Telegraph informó sobre el caso de un albañil que vivía frente a la residencia campestre de la princesa Ana y el capitán Mark Phillips. El hombre aseguraba haber visto a un perro sin cabeza en 4 ocasiones. «Es un gran perro negro, sin cabeza, que de pronto se aparece y se le repega a uno. He vivido aquí durante 55 años y le aseguro que no miento. Muchas de mis amistades lo han visto también».
A la vez, el testigo explicó que las apariciones son fugaces, lo que confunde más aún a quienes avistan al enigmático can. Un caso en el que seguramente hubo una gran confusión ocurrió en 1945 cuando un campesino fue hallado sin vida cerca de Stratford-on-Avon, clavado a la tierra con su propio tridente y con cortaduras hechas con la hoz con la que podaba las cercas. Como reguero de pólvora corrieron rumores de que se trataba de un extraño asesinato ritual y que el hecho de que la víctima estuviera atravesada por el tridente era comparable con la manera en que se mataba a un vampiro, atravesándole el corazón con una estaca. Todos esos rumores se debieron en parte al avistamiento de un espectral perro negro que aparecía entonces en la comarca. El encabezado del diario decía «El perro negro de la muerte» y se refería a una leyenda local de un animal que era más grande que el común de los perros, con ojos que parecen ascuas, que surge de la nada y se esfuma repentinamente como si se lo tragara la tierra. Desde siglo antes, la aparición de este animal era considerada como un presagio de la muerte. Pero lejos de desechar estos hechos como meras supersticiones, en la célebre agencia de policía de Scotland Yard se pensó al principio que se trataba de un asesinato relacionado con actos de brujería. Posteriormente se supo que se trataba de una venganza y no de un sacrificio ritual. En cuanto al animal, después se supo que andaba perdido por la comarca un gran perro de color negro, al que seguramente la gente confundía con el supuesto perro infernal. Ese caso tuvo explicación, pero hay otros que a la fecha siguen intrigando a quienes los conocen. Berta es una persona de 80 años de edad, una linda ancianita que a pesar de los años mantiene una lucidez mental envidiable. Una tarde que acudí a visitarla me contó cómo por mucho tiempo pudo seguir en contacto con su mascota, un pequeño perro que la acompañó día y noche durante 5 años. Una mañana al salir de misa, Berta vio cómo un hombre dejó abandonado a un perrito dentro de un bote de basura, que se encontraba sobre la calle de la iglesia a la que asistía los domingos. A pesar de que ella quiso caminar más aprisa para reprocharle su actitud, resultó imposible. Sus nobles sentimientos la llevaron a recoger al perrito y llevarlo a su casa. Aunque con cierto descontento, su hija y nietos, que vivían en el mismo lugar, terminaron por aceptar que se quedara tras poner como condición principal que el perro no anduviera por todos lados, es decir, que se mantuviera dentro de la recámara de Berta. Desde el principio ella cuidó al perrito con mucho cariño. Le puso el nombre de Moscato y le enseñó que no debía salir de su cuarto, a menos que ella lo llevara a la calle o al patio. Le compró un recipiente para su agua y otro para sus croquetas, y le acondicionó un lugar donde aprendió a hacer sus necesidades. La mascota parecía entender la situación y jamás dio motivo para que hubiera dificultades con los otros habitantes de la casa. Berta aseaba su recámara y mantenía todo el lugar limpio, así como todos los utensilios de Moscato. Lo sacaba a pasear un rato por la tarde y cuando era necesario lo llevaba con el veterinario para una revisión, además de que lo bañara y le cortara el pelo. El perro tenía un buen comportamiento, a excepción de cierta mala costumbre. Por las mañanas, Berta le servía sus croquetas y cuando la mascota se las comía todas, le gustaba arrastrar su comedero haciendo ruido durante algunos minutos. Después sujetaba el recipiente con su hocico y lo ponía en el lugar donde su dueña acostumbraba colocarlo. Esto sucedió todos los días durante los 5 años que el animalito vivió con Berta. Fue precisamente un día en que la ancianita llevó a su mascota al veterinario, cuando ésta escapó y corrió sin rumbo, de modo que no percibió que un auto venía por la avenida. El perro fue golpeado por el automóvil, dejándolo tirado y lastimado. Berta pidió ayuda y lo llevó hasta el lugar que era su destino. Llegó con el veterinario, quien después de revisarlo le comunicó a doña Berta que su mascota estaba sufriendo mucho, ya que tenía daños internos muy graves.
lo mejor sería dormirlo. El gran cariño que Berta sentía por su perrito hizo más difícil la situación, pero al final terminó por aceptar que fuera sacrificado, pues podía ver lo que estaba padeciendo. Le encargó al veterinario que hiciera todo lo necesario para que Moscato fuera sepultado, y se fue de regreso a su casa. Trató de ser fuerte y guardó en una caja todos los objetos que pertenecían a su mascota. Cuando tuvo oportunidad la tiró a la basura, tratando de deshacerse de todo lo que le recordara a su fiel y gran amigo Moscato. Parecía que todo iba a ser así, pero pronto se empezaron a escuchar ruidos en su recámara. De alguna manera no le asustaba tanto, porque los escuchaba por las mañanas. No lograba identificar bien de dónde provenían, pero se le hacían conocidos. Al ver que no cesaban, empezó a pensar que posiblemente era el espíritu de su esposo que había fallecido hacía muchos años, que a lo mejor quería decirle algo. Una mañana se armó de valor e hizo una cita con una medium que le había recomendado una amiga. Aunque con miedo, se presentó, pues casi estaba segura de que escucharía o sabría algo de su esposo fallecido. Por increíble que parezca, ella me dijo que en el momento en que la medium pidió la presencia de quien hacía los ruidos en la recámara, solo se escucharon los ladridos de un perro. Inmediatamente la ancianita reconoció a su mascota y le dijo: ¿Eres tú, Moscato? Como respuesta se oyeron otros ladridos. Berta está segura de que se trató de su querida mascota y que los ruidos en su recámara son los mismos que el perro hacía con su comedero después de acabar sus croquetas. También ha dejado de preocuparle que pudiera ser su esposo quien quería darle un mensaje.